Durante siglos, Jesús de Nazaret ha sido una de las figuras más influyentes de la historia, no solo en lo religioso, sino en la ética, la política y la cultura occidental. Pero hay un hecho que lo separa de cualquier otro personaje histórico: la afirmación de haber resucitado de entre los muertos. Ese no es un detalle menor, es el núcleo de todo el cristianismo, y aquí está la tensión. Si esto no ocurrió, todo el sistema de creencias y la proclamación de sus seguidores se derrumban. Si ocurrió, las implicancias no son solo espirituales, sino históricas y personales. Hoy no vamos a apelar a fe, ni a tradición, ni a emociones, vamos a apelar a hechos, criterios históricos claros, límites verificables de la conducta humana. Este video no busca convencer con palabras, sino mostrar que, ante los hechos disponibles, la discusión se vuelve inevitable, porque si esto es cierto, no se trata de una idea inspiradora más, se trata de una afirmación que cambia la historia, y a quien se atreva a enfrentarla. Aceptar los hechos históricos no significa aceptar explicaciones, pero antes de llegar a eso, debemos establecer qué sabemos con un mínimo de certeza razonable. Primero, Jesús de Nazaret existió y fue crucificado bajo el gobierno romano. Este hecho no depende de fuentes cristianas solamente, fuentes externas, incluso hostiles, lo confirman. Segundo, muy temprano, los seguidores de Jesús proclamaron que la tumba estaba vacía y que lo habían visto vivo. No estamos hablando de siglos después, sino de documentos y testimonios muy cercanos a los hechos. Tercero, estas proclamaciones se hicieron en el mismo contexto donde cualquiera podía verificar o refutar la información. No hay espacio para inventos cómodos. La exposición era inmediata y pública. Cuarto, los testigos reportados eran hombres y mujeres con poco poder político, sin riqueza, sin influencia, no tenían nada que ganar y sí todo que perder al sostener una mentira. Estos son los hechos centrales, son datos mínimos aceptados incluso por historiadores escépticos. Lo que hagamos con ellos después depende de la explicación que puedan soportar. Pero cualquier interpretación que ignore este núcleo histórico ya parte de un punto débil. Y esa es la base. El análisis comienza con hechos, no con creencias. Si estos hechos se sostienen, entonces la discusión no es sobre historia parcial, sino sobre qué explicación puede abarcar todo, sin contradicciones. Hasta aquí tenemos hechos claros: una crucifixión documentada, una tumba vacía proclamada tempranamente, testimonios múltiples de apariciones y una transformación radical de los seguidores. Pero aceptar los hechos no resuelve la pregunta central: ¿cómo explicarlos? Las explicaciones naturales comienzan a chocar con la realidad. Algunos sugieren alucinaciones colectivas, otros que el cuerpo fue movido o robado, otros que la historia se fue exagerando con el tiempo. Cada hipótesis falla en al menos un punto crítico. Las alucinaciones son experiencias privadas, no generan coordinación ni convicción sostenida bajo persecución. La teoría del robo explica la tumba vacía, pero no las apariciones ni la transformación de los discípulos. La leyenda, tardía, no encaja con la cercanía temporal de los testimonios más antiguos. La realidad es que estamos frente a un callejón intelectual. Todas las explicaciones parciales dejan huecos, ninguna cubre el conjunto de los hechos de manera convincente, y esa es la verdadera tensión. No se trata de probar que los hechos ocurrieron, sino de encontrar una explicación que pueda sostenerlos todos simultáneamente. Es aquí donde la historia y la psicología comienzan a presionar a la razón, porque cuando las alternativas colapsan, la mente se enfrenta a una conclusión incómoda que nos prepara para el siguiente bloque. Llegados a este punto, la historia nos coloca frente a un desafío intelectual claro. Las explicaciones que hasta ahora hemos considerado no logran cubrir todos los hechos. En análisis histórico se aplica un principio básico. La explicación más simple que explica todos los datos
es la que tiene mayor poder explicativo. Una teoría parcial puede explicar un elemento, pero falla en otros. Las alucinaciones pueden explicar experiencias subjetivas, pero no generan movimientos coordinados ni convicción compartida sostenida bajo persecución. El robo o desaparición del cuerpo explica la tumba vacía, pero no explica las apariciones ni la transformación radical de los discípulos. La exageración o la leyenda tardía no concuerda con los testimonios tempranos. Ninguna hipótesis alternativa logra sostener todos los hechos simultáneamente. Algunas explicaciones funcionan en fragmentos, pero no son suficientes. Aquí emerge una frase clave. No es falta de explicaciones, es falta de explicaciones suficientes. La tensión aumenta porque cuando todas las alternativas fallan, la mente racional se enfrenta a una decisión: seguir buscando teorías parciales o reconocer que los hechos exigen una conclusión distinta. Y es precisamente aquí donde empieza a abrirse el terreno para el análisis psicológico de los testigos, para ver cómo el comportamiento humano bajo presión confirma que estamos frente a algo extraordinario. Las ideas pueden discutirse, los hechos también, pero hay algo que es mucho más difícil de falsificar: el comportamiento humano bajo presión. Antes de la crucifixión, los discípulos no esperaban una resurrección, esperaban exactamente lo contrario. Huyeron, se escondieron, negaron conocer a Jesús. Desde el punto de vista psicológico, ese es el perfil de personas traumatizadas, no de visionarios entusiastas. Sin embargo, algo cambia, y no gradualmente. El cambio es rápido, público y costoso. Personas que horas antes se ocultaban comienzan a proclamar un mensaje que sabían que podía costarles la vida. No hay evidencia de beneficio económico, no hay poder político, no hay ganancia personal. La psicología reconoce un hecho clave: las alucinaciones son experiencias privadas, no generan movimientos coordinados ni convicción compartida sostenida bajo persecución. Las mentiras, por otro lado, colapsan cuando el costo aumenta, los relatos se fragmentan, aparecen retractaciones, pero aquí ocurre lo contrario. El mensaje se mantiene incluso cuando el sufrimiento se intensifica. La mente humana puede soportar muchas cosas, pero no puede sostener durante años una ilusión colectiva ni una mentira consciente cuando no hay absolutamente nada que ganar. Y es precisamente esta transformación imposible de explicar naturalmente la que prepara el terreno para la conclusión más incómoda. Si no fue ilusión, ni engaño, ni leyenda, entonces la pregunta deja de ser psicológica, se vuelve histórica y personal. Durante todo este análisis no pedimos fe, pedimos método, criterios históricos, psicología humana, razonamiento lógico, y el resultado es incómodo. Las explicaciones naturales no alcanzan, no porque sean débiles emocionalmente, sino porque no explican los hechos en su totalidad. La resurrección no entra como una idea religiosa forzada, entra como una conclusión cuando todas las demás alternativas colapsan bajo su propio peso. Negarla no es neutral, es aceptar una explicación que explica menos para evitar una que exige más. En ese punto, la discusión deja de ser académica, porque si Jesús realmente resucitó, entonces no fue solo un maestro moral, no fue solo un símbolo inspirador, fue exactamente quien dijo ser, y eso coloca a cada persona frente a una decisión inevitable. No si Jesús existió, no si fue crucificado, sino qué hacer con él. Tal vez no estás listo para creer todo, pero sí estás listo para algo honesto, darte la oportunidad de estar equivocado. Si este Jesús es real, si vive, si venció a la muerte, entonces puede escucharte ahora mismo. No te pido que adoptes una religión, te invito a algo más simple y profundo, a hablarle. Decile con sinceridad: Jesús, si realmente sos quien dijiste ser, móstrate a mí, quiero conocer la verdad. Porque si esto es cierto, no cambia una idea, cambia una vida